Bueno, Germán, hasta aquí estuvimos viendo y analizando, ¿no es cierto?, todos estos hechos históricos y ya esta séptima Claro, mega podríamos devaluación. agregar a las 6 primeras que dimos, agreguemos, si quieren, una séptima mega devaluación, que es la de noviembre de 2013 a marzo del 2014, como una séptima mega devaluación, que fue una devaluación que se ocurrió en el anterior gobierno. Una mega devaluación que se ocurrió en el anterior gobierno. Pasemos ahora, si quieren, pongamos, ya que venimos con los números, a la octava mega devaluación histórica. Una historia reciente, ¿no? Y bueno, hace un año que tiene vigencia nacimiento, pues ya sin duda va a pasar a formar parte de la historia, un hecho económico seguro, ¿sí? Va a ser estudiado de vuelta por todo el mundo de acá 5, 10, 15 años y se van a asombrar de las consecuencias que tienen de vuelta la mega devaluación. Entonces, resumamos un poco, Ariel. Devaluar el tipo de cambio en más de un 60%. Aparte, realizar un gran endeudamiento externo, subir las tasas de interés y fomentar la timba financiera, ¿sí?, permitiendo la entrada de capitales extranjeros a que entren a timbiar a nuestro país tentados por altas tasas de interés. Encarecer los costos de los alimentos, elevar las tarifas a los servicios públicos, eliminar los subsidios, eliminar retenciones a las exportaciones, que ya lo vamos a pasar ahora a explicar. Explicar en el próximo bloque. Eso genera, sin duda, Ariel, un shock inflacionario muy fuerte y genera pobreza, ¿sí? Es decir, que en diciembre del 2015 el actual gobierno devaluó el tipo de cambio en un día, Ariel, en más de un 60%. Eso generó un gran shock inflacionario. ¿Sí? Son las consecuencias que ya hemos explicado en todos los hechos históricos anteriores. No lo vamos a repetir de vuelta. Pero en un día, un 60%. En un día, 60%. O sea, la conclusión acá, ¿cuál es? Es imposible que el actual gobierno desconozca las implicancias de realizar una mega devaluación, ¿sí? Es más, yo creo que en el fondo nunca lo han dicho textualmente y lo han disfrazado diciendo que era el levantamiento del cepo. Ellos, a través de decir que se levantaba el cepo, que se eliminaban todas las restricciones que había anteriormente a la demanda, esa era la única medida, cuando la verdadera medida profunda, concluyente, importante era que se elevó el tipo de cambio, se liberó el tipo de cambio en un día y se devaluó un 60% el tipo de cambio. ¿Se entiende, Ariel? ¿Sí? Esa fue la principal medida que se tomó, disfrazada del levantamiento del cepo, realizar una gran mega devaluación. Y es imposible que el gobierno, volviendo al tema, desconozca sus implicancias, porque todos los hechos históricos que le hemos comentado, las conclusiones siempre fueron las mismas. Las implicancias son las mismas. Pueden ser apaleadas o disminuidas según qué medida, cómo reacciona el gobierno de turno, pero las implicancias son las mismas. Exactamente iguales para todos. Exactamente iguales para todos. Y como sabemos, no es la primera vez que se implementa, así que no hay que darle la veña al actual gobierno de que esta medida tenía implicancias desconocidas, para nada. ¿Sí? Se sabe muy bien cuáles son las implicancias de tomar una medida de este tipo. ¿Qué más, Ariel? Entonces, lo más triste, para terminar, es que se anunció que todo esto no iba a hacer crecer, íbamos a ser más libres, íbamos a llegar a la pobreza cero. ¿Sí? ¿Y con qué nos encontramos hoy? Con suban los costos de producciones internos, se encarecen todos los insumos importados, se encarecieron todos los insumos importados, sube el precio de los alimentos, se mejoró la rentabilidad de los exportadores, pero ¿qué hizo? Nos encareció todos los alimentos a nosotros. Interno, sí. Eso genera el shock inflacionario. ¿Qué más originó? Caída en el consumo. ¿Sí? El consumo ha caído, en las ventas minoristas, los supermercados y demás, arriba de un 7% en lo que va el año. Se perdió poder adquisitivo, Ariel. Perdimos todos, entre un 8, el que menos dice, y el que más dice, un 12% se perdió este año de poder adquisitivo, que es una locura, muchísimo. Y encima falta todavía, que sigan subiendo las naftas, siguen los tarifazos del gas, vienen los tarifazos de luz, o sea, no termina acá. Si bien comenzamos un año electoral 2017, así todos ya están anunciando las subas en todos los servicios públicos y en los combustibles. ¿Qué originó todo esto? Una distribución regresiva del ingreso, una transferencia de ingresos de la población hacia ¿quién? Hacia los exportadores. ¿Sí? Porque es fácil, si los precios de incremento se exportan, sube el tipo de cambio, las exportaciones casi no se mueven, siguen siendo las mismas, y vos subís el precio de los alimentos, ¿quién se beneficia? Los exportadores, que obtienen una mayor rentabilidad. Entonces, si vos razonás,
es una transferencia de recursos literal. Cuando vos pagás más caro la carne, la leche, ¿sí? Ese mayor precio, gran parte se lo lleva ese exportador. ¿Entendés, Ariel? Es realmente una transferencia literal de recursos. Todos estamos pagando la mayor rentabilidad de los exportadores. ¿Sí? Otra consecuencia, pérdida de empleo. Sabemos que la tasa de desempleo, después de la pesada herencia, había llegado a ser del 6%. Hoy ya se habla que te hagan un 8 o un 9% más. Y es de público conocimiento la cantidad de despidos en el sector público y la cantidad de despidos que hay también en el sector privado. El sector privado. ¿Sí? Incrementó la tasa de desempleo, Ariel, en casi un 3% en un año. Una locura. Son cientos de miles de trabajadores que se han quedado sin trabajo este año. Y bueno, sigamos con el análisis. Comencemos a hablar ahora. Hasta acá fue el primer cierre, el primer análisis y toda la información que le hemos brindado para que entiendan qué es y qué implicancias tiene realizar una mega devaluación. Ahora le vamos a agregar la segunda medida de política económica que tomó el gobierno, ahí 2 días de diferencia con respecto a esta, que fue eliminar las retenciones a las exportaciones. ¿Qué vos pensás que beneficia o empeora todo esto que estamos hablando? ¿Ayuda o empeora la situación de la cual dijimos? Creo que es poco probable que ayude, pero... Bueno, ya la comenzamos a desarrollar para que todo el mundo nos entienda.